Bueno, buenas tardes a todos. Señor concejal, muchísimas gracias por venir. Como presidente y en nombre de nuestra Asociación Cultural Cantil, le doy la bienvenida a don Rafael López Ortega, que esta tarde nos deleitará con una conferencia, charla o coloquio, como lo quiera el titular, Retazo de mi memoria. Rafael es isleño, ha sido editor y director del periódico de La Higuerita. Fue fundador de la Asociación Amigos de Isla Cristina en Madrid. Es presidente de la comisión que erigió el monumento al marinero y el excelentísimo ayuntamiento le concedió en 1979 la medalla de la ciudad por su servicio a favor de Isla Cristina. En 2009, el municipio le dio el nombre de Rafael López Ortega al Centro Cultural Municipal por su constante ayuda al desarrollo cultural isleño. Es miembro de la Asociación de la Prensa de España y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Y, por supuesto, también es miembro de nuestra Asociación Cultural Cantil. Gracias por su participación y colaboración desinteresada y por ofrecernos esta magnífica conferencia. No cabe duda que nosotros vamos a disfrutar esta tarde de sus palabras. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, amigo Pepín, por tus palabras cariñosas. Buenas noches a todos. Un cordial saludo. Quiero mostrar públicamente mi sincera gratitud a nuestro presidente Pepín por la amabilidad que ha tenido de invitarme a que diera unas charlas sobre el tema que yo considerara. Igualmente a la directiva por aceptar su propuesta. Era un honor para mí y aunque en principio le dije que sí, después le he pedido suspenderla o anularla porque no me consideraba capaz de preparar la charla por la falta de tiempo. Pero Pepín me dijo que confiaba en mí y que no la anulaba, que hablara de lo que yo quisiera. Y me resigné. Aquí estoy. Agradezco, reitero, vuestra presencia, porque demostráis mucho con haber venido. Ya no tenía escapatoria, como decía. Había que hacer algo. Y no podía defraudarle, pero la temática necesita un tiempo para desarrollar una temática e ilustrarla en un PowerPoint en la pantalla. Se necesitaba tiempo, cosa del que ya carecíamos por las fechas. En Madrid tengo material, he hecho PowerPoint aceptables, pero en esta ocasión no, porque estaba en Isla Cristina y me faltaba tiempo y los materiales. Pero ver con la ilusión que me hablaba el amigo Pepín, y siendo la asociación a la que ya desde hace poco tiempo soy socio, aunque lo pedí hace más tiempo, por eso de que eran números cláusulos 100, y tuve que esperar unos meses, que al final me dio de alta como socio, admiro desde la distancia, desde la lejanía, la labor que hace, y como soy un amante de la cultura, me pareció muy oportuna y plausible esa gestión de la Fundación hace unos años, la Asociación Cultural El Cantil. Por eso me sentía ya integrado en ella y no podía decirle que no, saliera lo que saliera. Además de cuando he venido a algún acto, he visto que soy un grupo, a pesar de que seáis más de 100 los socios, es un grupo familiar que desprende afecto cuando os reunís. Las excursiones que hacéis a distintos lugares para enriquecer vuestra cultura. Me gustaría estar en Isla Cristina cuando la organizáis para poder acompañaros. No es posible muchas veces, pero intentaré algunas veces, porque creo que será un placer ir con vosotros a cualquier reunión que se haga dentro o fuera de nuestra ciudad. Como sabéis, resido en Madrid y no puedo venir cada 2 por 3. Encima hago los viajes en coche, generalmente en coche, pero es una asociación que me llena y que la sigo, igual que otras, como es Cuidemos Isla Cristina, que también soy socio y me gusta mucho. Os decía que le tengo afecto al amigo Pepín y admiración por la labor que hace para esta asociación El Cantil
y tenía que hacer el esfuerzo de preparar unas palabras que en principio le comenté podrían ser retazos de mi memoria, porque no me daba tiempo nada más que intentar recordar, y me vendría bien por eso de que antes que se me olvide, que por razones obvias la edad nos va creando ya lagunas. Por eso de que la memoria se va perdiendo con los años, y como he estado metido en muchas actividades, muchas, siempre como activista cultural aquí en Madrid, creo que es bueno compartir conocimientos, anécdotas, detalles, curiosidades que muchas veces no se conocen públicamente. Y por otro lado, como es un auditorio casi familiar, pues me inspira confianza y eso me ha hecho que rompa el propósito de anularla a la decisión de celebrarla, cueste lo que cueste. En este caso no me siento contento de lo que he preparado porque no he tenido el tiempo suficiente para desarrollar otro tema. Deciros que ya me confieso muy a gusto perteneciendo a nuestra asociación, porque es popular, afectiva, es una familia, ya os lo he dicho antes. Pero dicho ese preámbulo, entro en materia de la charla, que como habréis intuido, va a ser una especie de monólogo de no más de media hora, donde mezclaré de todo un poco, siempre referido a mi vivencia en aquello que recuerde. Aunque la memoria es selectiva y habrá cosas que no salgan, porque no merezca la pena o porque la propia memoria la haya eliminado del disco duro del cerebro. Aunque igualmente podría haberlo titulado no solamente retazos de mi memoria, sino esta es mi vida o parte de mi vida. Creo que todos o la mayoría sabéis que nací en Isla Cristina, en el seno de una familia humilde. Mi padre, isleño, era marinero. Mi madre, natural de Ayamonte, una ama de casa. Fue en marzo de 1941, en la calle Catalanes 7. La casa era una gran casa propia de la burguesía isleña, en este caso venida a menos. Su dueña, doña Josefa Mirabén, me contaron mis padres, les alquiló una habitación con derecho a cocina. Esta señora era tildada popular e injustamente, según me contaban, por algunos como la loca Mirabén. Pero de loca nada. Según mi familia, me dijeron que era una muy buena mujer. Allí vivimos unos años, hasta que después nos trasladamos al patio San Francisco, en la calle San Francisco, muy cerca, para tras un tiempo pasar a la calle Escuadra número 12, donde, por cierto, cuando la explosión del polvorín de Cádiz, el 18 de agosto de 1947, me cogió entrando en la casa de María la de Justa, en la calle Matías Cabó. Tenía una especie de tienda de desavío dentro del piso y mi madre me había mandado a buscar algo. Yo era un niño de 6 años y me había mandado a buscar algo. No sé si era café o no sé lo que era. Pero la explosión, el estruendo, era de noche, me cogió entrando en la casa de María Justa, como digo, en la calle Matías Cabó, donde los cristales de una vidriera que tenía sobre la puerta, al estruendo de la explosión, lo hizo temblar, rompiéndose algunos, a pesar de la distancia entre Isla y Cádiz. Lógicamente, como sois todos muy jóvenes en relación a mí, no sé, muchos tendréis conocimiento de la célebre explosión de Cádiz. A mí me marcó, aquella noche me marcó. Y lo recuerdo perfectamente con una nitidez, ver los cristales y desprenderse algunos. Salí corriendo a casa, mi madre también salía a buscarme. Como apostilla a este suceso diré que esa noche mi padre estaba como proel, el que iba dando golpes con un mazo sobre la proa, como el que está en el monumento al marinero, para espantar a las sardinas y vislumbrar en la oscuridad la mancha o extensión y decírselo al patrón de pesca, quien daba la orden de echar las redes. Mucha gente, cuando han coincidido, me dice, bueno, es que hace un marinero con un martillo, es que mataba a los pescados. Digo, no, le he tenido que explicar que era
para detectar visualmente la mancha de sardinas que había, porque al dar el golpe sobre la proa viraban, y entonces si había luna se vislumbraba y decían, pues hay una mancha de tantas botas, decían. Por eso en la leyenda que hemos puesto en el monumento, cuando lo construimos, decíamos, cuando a golpe de mazo descubría la pesca, para que la gente entendiera ese mazo que significa. Hoy con el sonar ya saben dónde está y las botas o los kilos o las toneladas que se pueden coger, ¿no? Pero eran otros tiempos. Hablábamos de 1950, los alrededores de 1950. Me contaba mi padre que cuando la explosión, ellos vieron una gran mancha de luz en el mar, una explosión, e inmediatamente recibieron llamadas de la Comandancia de Marina de Cádiz que dejaran de pescar y pusieran rumbo a Cádiz para ayudar a las víctimas. Efectivamente, recogieron de mala manera, me decía mi padre, de mala manera las artes y tal, y se fueron hacia Cádiz, ellos y todos los barcos. Él iba en el Matías Cabó. Hubo muchos heridos, muchos muertos, y eso fue en la infancia. Con 6 años se me quedó. Por eso es un retazo de mi vida, o de mi memoria. Siguiendo con esa etapa, cuando cumplí 8 años, a mi padre le tocó el premio gordo de la lotería. Y entonces se compró una casa en la calle Barrio Nuevo, allá arriba, donde viví hasta que a los 21 años me marché a San Fernando, Cádiz, a cumplir el servicio militar obligatorio. En la niñez, mis primeras lecciones las recibí en las llamadas miga o colegio de primera infancia, como se le llama hoy. Recuerdo la de doña Manuela la Huevera, apodada así porque tenía gallinas en el corral y vendía los huevos. Tiene una historia humana que se podía contar, pero pasaré de ello para no alargarme. También a la de doña Ana en la calle Carrera. Luego, ya adolescente, al colegio de la Ermita, con don Antonio Infante y don Sebastián Urbano. Terminando en la Academia ADE de la calle del Carmen, con mi prima hermana, Conchita Pontes López, como profesora y directora. Allí empecé a prepararme para el bachillerato, donde el Frente de Juventudes de Falange Española, cuyo delegado era Pedro Yaque Escobar, me pagaba los libros. Aprobé algunos cursos, pero no terminé. Al mismo tiempo recibía clases de inglés de Víctor Clement, otra buena persona, un californiano sargento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Morón, que casó con la isleña Pura Sánchez. Vivían en la calle San Juan, que daba clases de inglés a un grupo de jóvenes. Más tarde yo continuaría dando clases de inglés en el Instituto Americano de Madrid. Después trabajaría por la mañana, en esa adolescencia, trabajaría por la mañana en la Aduana Nacional, donde estaba don Gonzalo Escriluanco, instalado en ese edificio de la calle del Prado, esquina Armada Española, diseñado por el arquitecto Aníbal González, el que diseñó la Plaza de España de Sevilla y la Casa de don Justo en la Plaza de las Flores. Y por la tarde de cajero en el Bar Cristina, hoy restaurante La Sal. En la aduana me colocó mi prima Concha porque tenía la academia con don Gonzalo. Ambos eran los directores de la Academia ADE. Él necesitaba un administrativo y yo me manejaba ya mecanográficamente y me coloqué, me hizo ilusión. Fue mi primer trabajo. Unos meses después dejaría el trabajo de cajero en el Bar Cristina y me colocaría en la ferretería Capé, ya que me llamó don Andrés Navarro Martín, del que tengo el mejor recuerdo, porque fue un excelente patrono. Él suplía, cubría las necesidades de su hermana, Lola Navarro, y él le administraba a la muerte de Cabé, él le administraba la ferretería y me llevó con él. Y digo un excelente patrono porque me trataba no como se tratan a los empleados muchas veces, sino era como si fuera familia. Él me decía, verme a recoger por mi casa. Vivía en la calle España, creo que era Madita
Navarro, la hija de don Carlos Granado, Margarita Granado. Y me decía, Andrés, buenos días. Y decía, pasa, ¿has desayunado? Yo no recuerdo si le decía sí o no, pero lo cierto es que me decía, siéntate. Y me ponía café y tostada. Eso no lo hace todo el mundo. Y yo no tenía confianza con él. Nada más que, bueno, le conocí en la aduana, porque él era agente de aduana. Y ahí estuve hasta que me marché al servicio militar. Siguió pagándole a mi madre mi salario a pesar de estar yo en el servicio militar. Me decía que no me preocupara. Y a mí me daba pena porque yo no quería volver a Isla Cristina. Y le dije, don Andrés, no le pague usted más porque yo no voy a volver a trabajar ahí. Yo quería hacer periodismo. Perdona que me emocione con los recuerdos, pero son etapas que las llevo grabadas porque he tratado con muy buena gente y recuerdo todas las cosas. Y en este caso él, pues como las cosas no iban como tenían que ir, me lo agradeció y me dijo, bueno, pero le pagó 2 o 3 meses, hasta que yo le dije que no le pagara más y a mis padres le hacían falta. Pero me sentía mal sabiendo que yo no iba a volver, que él siguiera pagando, y lo podía haber dicho al principio, antes de estar pagándole 2 años, que es lo que estaba en la mili, y no volver, ¿no? Todo este texto es un recuerdo que he hecho anoche hasta las 5 de la mañana porque me sentía mal de no tener nada preparado y no de improvisar, sino, bueno, digo, como los que van a venir son pocos y amigos, pienso que recordemos conjuntamente o juntamente esa etapa de mi vida, que por otro lado, como siempre, he sido un hombre relacionado públicamente con muchas actividades, pues sé que todos vosotros tenéis un conocimiento sobre mí. Precisamente antes de marcharme, con 20 años, antes de marcharme al servicio militar, trabajando incluso, organicé en Isla Cristina la primera exposición internacional de prensa que se celebraba en España. Pedí a todas las embajadas en Madrid revistas y periódicos de los respectivos países y sus banderas nacionales. Las instalamos con escasos medios en el Colegio Ángel Pérez. Ocupaba 3 salas. Y allí expusimos periódicos y revistas de medio mundo. También carteles de turismo. Esto en la Higuerita he publicado algunas cosas. En Madrid han salido una revista de prensa de la Hemeroteca Nacional y algunos medios, no sé si fue el periódico Pueblo también, porque era la primera vez que se hacía en España. No sé si en el extranjero se había hecho. Ahí descubrí yo, por ejemplo, que eran los árabes, especialmente eran los árabes y algunos otros países en Asia, que los periódicos se leían de atrás hacia adelante. No sé si algunos lo habréis visto. Nosotros cogemos la portada de un periódico y empezamos de izquierda, o sea, de derecha a izquierda. Allí estos países no, era al contrario. Yo me sorprendió, no lo conocía. Y ahí fue donde vi periódicos de todo tipo, los caracteres de las distintas lenguas, como que... Y recuerdo que el director de la Oficina Austríaca de Turismo, Óscar Dignoe, esto de la memoria la tengo muy fresca, hace 65 años de esto, me acuerdo de él porque me dio mucha vergüenza, me escribió pidiéndome que le reservara una habitación en un hotel para asistir a la inauguración de la Exposición Internacional de Prensa. Se lo dije al alcalde. Era el mes de julio y solo había el Hotel Mataró, el que hoy es la residencia de mayores. Pero estaba todo comprometido. El alcalde me dijo, dile que no hay sitio. Me quedé cortado y me daba mucha vergüenza dar esa respuesta, pero no podía hacer nada. No vino, claro. La exposición tuvo repercusión en los medios de Madrid, porque como he dicho, era la primera vez que se hacía en España. La embajada norteamericana y la Casa Americana de Sevilla se volcaron. Había hasta secciones de cine y exposición de pintura contemporánea americana. Todavía hoy me sorprende cómo con tan escasos medios y tan joven, que no había salido de Huelva, pude organizar aquello. Fueron a inaugurarla el día 16 de julio de 1961 el alcalde don Juan Mirabén Gutiérrez con toda la corporación municipal. He publicado esa foto en la Higuerita al cabo de los 65 años.
Meses más tarde, marcho al servicio militar. Tras el periodo de instrucción, 3 meses, fui destinado a Madrid a la Secretaría del Ministro de Marina, con el almirante Abarzuza, que después cambió y estuve con el almirante Nieto Antúnez. En la Secretaría del Ministro estaba como administrativo, lo que se dice amanuense en el argot militar. Allí conocí a muchos personajes y supe de muchas cosas, desde la Guerra Civil Española hasta las atrocidades de los campos de concentración nazis. Mi curiosidad y los documentos a mi alcance me ilustraron en muchos temas, trágicos algunos de ellos, pero eso mejor no contarlo. Esa etapa, no contarlo porque si entro en detalle, son espeluznantes. Las fotografías que vi, los informes que leí de las atrocidades en los campos de nazis, bueno, es que era horroroso, era horroroso. Me mandaron un día a quemar toda la foto, que cogieran los archivos fotográficos y los destruyeran en Caldera. Y bajé a Caldera, la que alimentaba la calefacción del ministerio, y bajé con varias cajas de fotografías y no me resistía, veía una, veía otra. Se acercó otro compañero y digo, no, que me han dicho que no esté nadie, que no había nadie. Y es que era horroroso, porque eran fotos de cuando entraron las tropas aliadas y fueron fotografiando todo lo que iban encontrando. Los cadáveres amontonados, las fábricas haciendo jabón con la grasa de los cadáveres. Bueno, horrible, horrible. Por eso digo que mejor no contarlo. Pero lo mejor que recuerdo de esa etapa en el ministerio fue el trato que me dieron altos mandos de la Marina. El hecho de estar en el despacho contiguo del ministro, generalmente estaba con un capitán de navío, secretario del ministro, todos los personajes, los ministros bajaban el ministro a recibirlo a la puerta, los embajadores, personajes españoles ilustres, pasaban por mi despacho, que era el despacho del capitán de navío. Yo estaba en un rinconcito con una mesa y él me decía, pues esto, a lo otro, lleva, trae. Entraba en el despacho del ministro. Yo tenía también una función todas las semanas y era cambiar, no sé cómo se llama técnicamente, había un medidor de humedad, de viento, de velocidad del viento, una serie de pequeña estación meteorológica que tenía el ministro en su balcón. Y por la mañana, antes de que llegara el ministro llegaba a las 9, antes de llegar el ministro, yo salía al balcón, retiraba el aparato, le ponía la nueva cinta de papel y lo volvía a colocar. Y el ministro entraba a verlo. Bueno, el ministro, como detalles, es increíble, increíble. Desde el interés que ponía y la honradez, desde el interés que ponía en los gastos, el ministro Abarzuza, el primero, era el que autorizaba los traslados. Si un contramaestre de la comandancia de Isla Cristina quería ir a Ayamonte, tenía que poner un telegrama al ministerio diciendo solicito al ministro, solicito permiso de vuecencia para trasladarme tal día 4 horas o 6 horas de Isla Cristina a Ayamonte. Valor de la dieta, o no sé cómo se le... Eso ya no recuerdo el nombre. Valor del servicio, pues por ejemplo, 100 pesetas o 500 pesetas o X. Y el ministro le pasábamos una carpeta, a mí me daba el gabinete telegráfico, yo iba a recoger todos los telegramas que iban al ministro. El ministro quería saber de todo. Iba una carpeta enorme, le bajaba todos los... Y él se lo daba al capitán de navío, al secretario, y eso lo pasaba al ministro. Y el ministro, uno a uno, tenía la santa paciencia, y lo primero que decía es, verlo todo, decía, okay, autorizado, autorizado, autorizado. De Isla Cristina a Ayamonte se tarda 1 hora. No hace falta 18 horas. Denegada o reducir servicio. O sea, como él conocía de toda España los servicios que le pedían autorización, y él contestaba muchas veces, me sorprendía, de cómo decía, se tarda tanto, se puede hacer en menos tiempo, se reduce al 50%. Yo no sé lo que responderían los demás, pero pensarían que el ministro no se iba a enterar y ellos ponían unas pesetas en aquella fecha
Me refiero como anécdota, ¿no? De que el ministro Barzusa, el almirante Barzusa, revisaba las peticiones. Hoy en muchísimos sitios, bueno, empezando por cualquier departamento, a todo lo que hay, ok, paga el Estado, ¿no? Y eso lo cuento como anécdota porque creo que eso no lo sabe mucha gente y se tiene de muchas personas se tiene una visión equivocada. De hecho, aquí, al referirme a ello, decía que ahí empecé a forjarme mi futuro. ¿Y por qué? Por las personalidades que conocí, donde a la primera vez era levantarme y saludar, y a la octava o décima o undécima vez ya era: hola Rafa, ¿cómo estás? Y ahí cogí confianza con una serie de personas importantes que luego me favorecieron durante y después del servicio militar. Porque pedí consejo, pedí ayuda y me favorecieron, facilitándome ciertas cosas que no estaban a mi alcance. Decía que, hacer un paréntesis, cuando fui destinado a Madrid, a la Secretaría del Ministro, que fue a petición mía el pedirlo a Madrid, y que desde el cuartel de San Fernando me lo consiguieron, y que me mandaran a la Secretaría del Ministro porque había un sargento que ya me habían hecho una gestión desde San Fernando. Aquí había un señor que le decían el farero, vivía por la calle Extremadura, era alto, grueso, no sé dónde estaba aquí trabajando, pero era de San Fernando. Y en las clases de inglés con Víctor Clemen él venía. Y cuando un día fue a San Fernando, yo iba a San Fernando con Víctor Clemen, iba a Morón con Víctor Clemen, y me dijo: yo voy a ir a San Fernando, ¿tú no te vas a ir al servicio militar? Pues yo tengo un cuñado que te puede ayudar, ¿por qué no te vienes conmigo? Y dijo Clemen: vale, pues vamos a San Fernando, conocemos a tu cuñado, Rafa lo ve, y luego de regreso vamos a Morón. Y este sargento me dijo: cuando estés en San Fernando, en el cuartel de instrucción, cuando vengas, ven a verme, que yo puedo hacer algo por ti en el cuartel. Se llamaba Rafael Carrillo. Y a él pedí que intentara hablar con el comandante, porque después del periodo de instrucción el comandante no quería que me marchara del cuartel, quería que me quedara con él de amanuense, la secretaría. Y yo le lloré a mi comandante que quiero irme a Madrid porque quiero hacer periodismo. No, tú te quedas aquí, te va a tirar una mili estupendo, tú te quedas aquí. Y mi comandante, y cuando vi que no me hacía ni caso, se lo dije a Manolito Tudela, que muchos de vosotros lo conoceréis, ya murió, que estaba haciendo el servicio militar cuando yo llegué, y como éramos amigos, pues me dijo: yo estoy con el comandante de repostero, déjalo para mí, déjalo a mí. Y efectivamente, me dijo el siguiente: que vas a Madrid a la Secretaría del Ministro. Digo, y eso dice, me lo ha dicho que sí, que le cuesta que te vayas, pero que sí. Se lo pidió él. Siempre le estaré agradecido a estas dos personas, porque ahí nació mi futuro. Yo digo, así me enchufaron para ir a Madrid directamente. Luego yo, utilizando que estaba en Madrid, en la Secretaría del Ministro, hice cuanto pude por otros paisanos que me escribían pidiéndome ir a Madrid. Y todo lo conseguíamos, porque en la Secretaría del Ministro se hacían las listas de quienes iban a un sitio u otro, porque los capitanes generales de los distintos departamentos reclamaban a los departamentos: oye, mándame a fulanito y venganito, mándame. Y había las listas selectivas ya de las recomendaciones en aquel tiempo, ¿no? Hablamos de los años 60. Hoy no sé si sigue existiendo eso. Pero en este caso tuve la suerte de que estas personas me llevaron allí. Si no, pues igual habría estado en el cuartel o me habría ido a un barco, pero en el cuartel porque el comandante quería que me fuera. Y de una cosa me salto a otra porque la memoria es así. Y antes de esa etapa madrileña, debo un capítulo aparte a la higuerita. Dado que el periodismo era una vocación desenfrenada en mí, y sigo igual hoy, a los 85 años. Pero en aquella ocasión, con 15 o 16 años, que trabajaba, que estudiaba, colaboraba con el periódico La Higuerita,
cuyas columnas me fue ofrecida por un gran hombre, don Juan Bautista Rubio Zamorano, su fundador y director, quien me pidió que escribiera algunas cosas, algunos textos para probar, pidiéndome después de leerlos que escribiera de lo que quisiera. Tenía entonces 16 años, 15 y pico, no tenía todavía los 16. Esto me permitió hacer gacetillas, noticias o sueltos de redacción sobre cualquier tema local. Especialmente entrevistas a los artistas que venían al Salón Circo Victoria. Marifé de Triana, Antonio Machín, Pepe Pinto, Juanito Valderrama, Estrellita Castro. Y el 13 de enero de 1958, teniendo yo 17 años, entré y le pedí a Conchita Piquer una entrevista. Me la concedió, me dijo, después que termine el espectáculo. Y efectivamente, a la terminación del espectáculo, en el despacho de don Félix Pichardo, estaba ella, estaba el marido y don Félix Pichardo. Y allí, con todo desparpajo, pues me dijo una serie de cosas. Por ejemplo, yo decía, ¿cuál es su próximo proyecto? Y me decía, ¿proyecto? Descasarme de este pesado que tengo por marido. Y yo me quedé así, y así lo publiqué en La Higuerita. Pero esa noche surgió que ella había tenido una pérdida de voz, cantando la canción Mañana sale, de la que se refiere a doña Manolita. Y ese fallo le obligó a anunciar que se retiraba de las tablas. Aquello fue un bombazo. Pero el espectáculo había terminado, ella estaba liquidando, porque ella asistía a la liquidación de la venta de entrada con el marido, y anunció, creo que en aquel momento me dijo que no iba a Ayamonte, se suspendía el espectáculo de Ayamonte. Al día siguiente salió en la prensa, en toda España, Conchita Piquer se retira de los escenarios. Luego la saludaría y cené con ella en Madrid, muchos años después. Le dije, doña Concha, usted no me va a recordar, han pasado tantos años. Digo, pero yo le hice la última entrevista, luego lo leí por muchos medios, que fue la última entrevista que publicaron algunas de ellas, y en algunos libros figura. La publiqué en La Higuerita, como decía. Y me dijo, me acuerdo, quiero recordar aquello, pero han pasado tantos años, quiero recordar, pero sí que sí, me retiré en Isla Cristina, eso está claro, me retiré en Isla Cristina. Y fue esa noche muy agradable cenar con ella junto a la bailarina María Rosa. También publiqué, a veces sin firmar, porque hacía muchos textos noticiosos y producía celos en otros colaboradores cuyos artículos literarios quedaban pendientes, y les molestaba que Bautista a mí me publicara 3, 4, 5, 10 cosas y a otros sus artículos estuvieran ahí 15, 20 o un mes para publicarlo. Pero es que lo mío intentaba hacer cosas cortas, noticias, o comentarios, o mini entrevistas, esto están ahí en el archivo de La Higuerita. Y ellos eran pues 2 columnas o 3 columnas de artículos que, aunque a Bautista le gustaba la literatura, lo tenía más como una colaboración a las personas que tenían una línea de pensamiento, especialmente si eran de línea de izquierda, porque él lo era, y las personas que escribían eran también de izquierda. Por ejemplo, el profesor Rodríguez Bachiller, Miguel Domínguez Soler, que se fue huyendo a Marruecos, el ayamontino que escribía en La Higuerita, el padre de Aníbal Álvarez, también ayamontino, escribían en La Higuerita. De ahí que Bautista prefería noticias más que artículos, pero hacía las 2 cosas. Y estas personas, concretamente 2 cuyos nombres no voy a recordar, uno concretamente, le escribió una carta a Bautista diciéndole, como usted ahora le ha dado por fulanito, en este caso por mí, y nada más que le publica a él, yo me retiro de escribir en La Higuerita. Y se retiró, no escribió más. Una persona muy conocida. Bautista me dijo, mira lo que me dice el tonto este. Y me lo enseñó, pero doy fe de que fue así. También publiqué, decía,
en muchos textos. En otras ocasiones lo hacía no solamente con Rafa o Mr. X o RLO, las iniciales de mi nombre y apellido, u otros. Así empecé a publicar en La Higuerita, donde también una vez me llevé un susto por una noticia, cosa tonta. Una noticia que firmé con Mr. X. Luego me pesó mucho haberla publicado. Hoy me río y si la cuento, ya le he contado el otro día, no sé en qué acto fue, que alguien me preguntó y la conté y digo, la verdad es que es para reírse, visto la sociedad de hoy con la de 1950 o 1960. Esa noticia, el alcalde me puso a disposición del gobernador, me denunció porque creía que era una noticia falsa. Demostré que era verdad. Bautista no me recriminó lo más mínimo, buscó para defenderme. Y como la noticia era cierta, con la defensa del abogado don Emiliano Cabo del Castillo, la denuncia no prosperó. Y el gobernador cerró el expediente sin amonestarme para nada. De esa etapa recuerdo muchas cosas, entre ellas la censura. Había que llevar al alcalde el ejemplar antes de distribuir. Como yo estaba siempre en La Higuerita, en los ratos libres en La Higuerita, cuando salía de trabajar o de estudiar, pues Bautista me decía, Rafa, acércate a casa del alcalde y llévale el periódico. Si quieres, dile que si te puede esperar, porque ya estamos tal y hay que sacarlo. Te espera y que él lo vea, si te pone, y luego te van a que te lo sellen, como que está censurado. Pero muchas veces me decía el alcalde que lo dejara allí en su casa. Yo se lo llevaba siempre, una vez a una empresa que tenía y otras veces a su casa. Y volvía cuando él me decía a recoger el periódico. A veces, la mayoría de las veces, hay que decirlo, no censuraba nada. Eran otros tiempos, eran tiempos del gobierno de Franco y a nadie se le ocurría escribir contra la línea política del gobierno. Entonces, esto eran los años 58, 57, 58, 59, hasta el 60 y parte del 61. Y otras veces sí, me tachaba un texto y me decía, dile a Bautista que esto no se publique, que lo retire. Bautista hacía su comentario y lo retiraba. Previamente, él cuando el periódico lo iba a llevar a la censura, lo que hacía, tiraba nada más que 2 ejemplares, imprimía 2 ejemplares y paraba la máquina. Y hasta que nos le traía el ejemplar con el sello de Falange, porque luego tenemos que ir, tenía que llevarla a Falange, que en este caso era don Francisco Rosselló, en la farmacia Rosselló, en la calle del Carmen. Me ponía el sello, él nada más que era porque era de Falange y tenía el sello en su poder, para sellar las cosas que le mandaba Falange. Lo sellaba y se lo daba a Bautista y el periódico se repartía. Pero pocas veces conocí la censura. Pero sí, y tengo algunos ejemplares, en la redacción de La Higuerita tenemos ejemplares con las tachaduras del alcalde, ¿no? Después iba al secretario de Falange, como decía, que me enseñara el ejemplar. Otro de los temas que me gustaba era la de ayudar a los necesitados. Era una etapa sensible, joven, me impactaba los problemas de los demás. Intenté hacer tarea benéfica. Fue una campaña que hicimos en La Higuerita, especialmente, para comprar unas sillitas a 2 personas, 2 ojalateros, uno de la punta y otro de allá arriba, a quienes les faltaban las piernas y se arrastraban sobre unos corchos en las manos y sorteaban. A mí me impresionaba también porque por la calle, cuando yo lo veía, concretamente recuerdo la calle baja, charcos de agua grande, y tenían que sortearlo porque no podían meterse con el corcho, un corcho para sentarse, le faltaban ambas piernas, y luego 2 corchos en las manos y iban a pulso, tenían una musculatura. Como todos sois muy jóvenes, no los conocéis, yo lo tengo perfectamente en la memoria, porque lo viví y me imprimía un... Así que en La Higuerita hicimos una campaña y la gente se volcaron. Compramos las 2 sillitas y ellos pues felices y la gente satisfecha porque era una obra de caridad que era
Hoy hay muchos medios ya sociales que resuelven todo esto con todos estos problemas, ¿no?, a los minusválidos. Pero en aquella fecha no. En aquella fecha no había nada. La gente se volcó y compramos. Siempre tuvimos en cuenta las necesidades de los más vulnerables. Y en los lectores del periódico encontramos hermosas respuestas a las peticiones que hacíamos. Hicimos muchas más. En otra ocasión, otro recuerdo también, en otra ocasión hicimos una petición, don Antonio Bueno, que era director de Cáritas de Huelva, me dijo que si podía ayudarle a localizar una familia isleña que acogiera durante el verano a una niña poliomielítica que le habían recomendado que estuviera una temporada en la playa. Y él había pensado, conociendo la labor que yo estaba haciendo, si podíamos encontrar a una familia. Lo publiqué en La Higuerita y me faltó tiempo. José Martín Carrasco y Encarnita, que la conoceréis, algunos la conoceréis, tenían una tienda en la plaza, vivían en la calle Cañabate 2. Inmediatamente me dijeron: Rafa, no escribas más, dile a esta familia que se venga al tiempo que quiera, la niña, la madre, el padre, los que quiera, pero ya. Y si hay que irle a buscar, que me digan cuándo y voy a Huelva. Y así fue. Un recuerdo que merece que ellos, desde el cielo, merecen que les recuerde, porque fueron muy generosos. La familia estaba loca cuando vino la madre y la niña, y estuvieron aquí 3 meses. No les faltó de nada, como podéis imaginar, ¿no? Eso lo hacíamos desde La Higuerita. Por eso digo que son retazos de mi memoria que me emocionan, porque otras personas que también me ayudaron mucho en la labor de obras de caridad fue don Félix Pichardo y don Demófilo Vitorique. Yo creo que nadie conoce ese corazón. Yo es que lo vivía, porque cuando publicaba algo La Higuerita me llamaban o me decía Bautista: ha mandado Félix Pichardo que vaya a verle, y yo iba al teatro a verle. O Demófilo Vitorique, y yo iba a don Demófilo. Yo no conocía nada más que don Demófilo, y iba a su oficina y decía: ¿cuánto te hace falta? Yo decía: pues mire usted, ahora tenemos 500 pesetas y son 1.300. Pum, 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 me daba las 800. Pero no ponga mi nombre. Cierra la suscripción, pero no ponga mi nombre. Y yo, a la hora de escribir, me sentía incapaz de ocultar el nombre. Luego me reñían y me decían que por qué. Digo: pero comprenda luego, es que es un ejemplo para mucha gente, que ustedes eran gente humilde. Don Félix Pichardo y don Demófilo Vitorique, personas que habían tenido una situación social, habían llegado a alcanzar una situación económica boyante, procedían de lo más humilde de las profesiones, ambos. Y llegaron, Dios los ayudó, creo que por ese corazón que tenían, y lo merecían. Para mí fueron unos protectores ayudándome a cumplir con esas peticiones. Así llevo muchos años en La Higuerita, escribiendo sobre una cosa y sobre otra. Ahora, casi 70 años escribiendo en el periódico, tengo que hacer una vista atrás y recordar algunos detalles antes de profundizar en mi llegada a Madrid. Don Juan Bautista falleció en el 68. Su hijo siguió al frente de la imprenta, pero por dificultades económicas del periódico decidió cerrar en agosto de 1985. Desde entonces, y durante más de 30 años, he sido responsable de ella. Cuando me dijo que cerraba, le pedí que me cediera la cabecera, y generosamente aceptó. Así, desde Madrid, continué dándole vida a las 4 páginas con la colaboración de una serie de personas, como Arturo Aquino, José Enrique López Gamero, Joaquín Real Pantiga, Pepe Rodríguez, Joroló, Antonio Elías Gaviño, José Antonio Riego, Vicente López Márquez y muchos otros, a quienes agradezco su trabajo. A unos se les pagaba algo y a otros no se les pagaba nada, pero fueron buenos colaboradores. Sigo pegado al periódico, como conocéis vosotros, aunque ya por razones obvias, edad y distancia,
Después de tanto tiempo luchando, creé una asociación en 2016. Asociación Amigos del Periódico La Higuerita. Y propicié una junta directiva encabezada por Esteban Magaz, junta que fue aprobada, y donde estoy como vocal. Le cedí todos los derechos a la asociación para que siguieran ellos. El 13 de febrero La Higuerita ha hecho 111 años. Camina con dificultad, pero sigue. El archivo histórico que poseía Juan Bautista Rubio Milá, ante el deterioro que estaba sufriendo, le pedí que me lo cediera, con la condición de que si un día desaparece el periódico, ese archivo sea entregado al archivo municipal. Está digitalizado hasta 2013 gracias a la Diputación Provincial de Huelva. Ahora vamos a hacer gestiones para actualizarlo hasta 2026. Está digitalizado hasta 2013, como he dicho. Es el segundo periódico más antiguo de Andalucía, como ya conocéis también. Precisamente mañana celebra la gala de la novena gala de los premios La Higuerita en el Horacio Noguera. Se puede asistir libremente. Los socios habrán recibido 2 invitaciones en sus domicilios y los que no sean socios o suscriptores pueden asistir sin problema, sin invitación. Incluso no creo que nadie en la puerta pida invitaciones, pero si alguien dijera algo, el que no tenga invitación, si me manda Rafael López Ortega, dígaselo a Esteban, no va a pasar nada. Ellos están deseando de abrirse. De esa etapa recuerdo un hecho en el que me involucré antes de irme al servicio militar, y fue organizar junto a otros miembros de Acción Católica, entre ellos mi querido amigo Chacho, don Jerónimo Sosa Castillo, el padre de nuestro amigo Momi, la construcción de la Casa de Acción Católica en Las Palmeras, y sobre todo en la tarea en que me ayudaron para una gran recogida de chatarras para la entonces futura Iglesia del Gran Poder, cuyo párroco era don Manuel Zapata Carmona, mi gran amigo y pastor. Fue un gran éxito, aunque ahí me llevé una reprimenda fuerte del sacerdote de los Dolores, don Luis Pérez Sagún, quien se molestó que entráramos en su demarcación de feligresía, la de los Dolores, con los camiones pidiendo chatarra para el templo del Gran Poder. No hace mucho, algún amigo me lo recordaba porque había sido testigo de la bronca que don Luis me propinó cuando fue a verme a la ferretería Cabé, porque decía que yo era el cabecilla y quería amonestarme, lo que hizo airadamente. Para mí fue una sorpresa, no esperaba que un sacerdote me llamara la atención por entrar en la feligresía pidiendo chatarra. Me temo que estas historias pueden ser aburridas para quienes no han vivido esos periodos de tiempo y les puede resultar extraña, tal vez para otros no, por lo que conocen a las personas que cito. Las cuento porque retratan un tiempo, parte de mi vida, y porque siempre he tenido activismo social y cultural, donde mi existencia ha girado en torno a esos ejes, muchas veces de colaboración pública y voluntaria en favor de mi pueblo y de sus gentes, sin pasar factura. Ya situándome en Madrid, Dios me ha protegido siempre y ha permitido que mi trabajo y sus frutos se disfrutaran en mi entorno o en las tareas que me gustaban. De esa etapa tengo un recuerdo emotivo y jocoso. Era mi primera incursión en el mundo de la marginación, de la pobreza extrema. En 1962, junto a un grupo de amigos del servicio militar, compramos y regalamos un burro a un gitano del Pozo de Tío Raimundo. Hacíamos labor de caridad con nuestros escasos ingresos de marinero. Creo que ganamos 50 pesetas al mes. Compramos el burro y lo llevamos caminando hasta el Pozo de Tío Raimundo. Y era jocoso, ver cómo 7 marineros iban tirando de la soga. El burro algunas veces no quería caminar y entre todos tirábamos de él y lo llevamos hasta el pozo donde en la chabola vivía un gitano que estaba además enfermo. Decía que lo necesitaba porque era vital para él para recoger chatarra. Salimos muy contentos y felices. Desde entonces no he vuelto a ese barrio, aunque sé que está muy cambiado. Más sobre periodismo.
Mi gozo para entrar en la Escuela Oficial de Periodismo, entonces no era carrera universitaria, cayó en un pozo. Las clases eran matinales y ese periodo yo tenía que estar en el ministerio. Fue un golpe fuerte, pero tuve la suerte de que se me abrieron las puertas de la corresponsalía del diario mexicano El Universal, donde entré a trabajar bajo la dirección de Juan Ignacio Pombo. Más tarde conseguiría ser el corresponsal de la revista ecuatoriana Suceso y corresponsal de La Voz de La Rioja, con Fernando Mármol como director. Ahí daba unas crónicas semanales en directo sobre la actualidad política o económica de Madrid. Aquí lo dejé, la radio y las crónicas radiofónicas las dejé como consecuencia de una amenaza telefónica de quien decía hacer ETA. El 20 de noviembre de 1975, después de una crónica sobre la muerte de Franco. La policía me decía que podría hacer una broma, pero yo no esperaba bromas de un amigo, porque mis amigos sabían que ese día también había muerto un tío de mi mujer, que vivía en Madrid. Y yo venía del cementerio de enterrarlo con los amigos, ellos no tenían familia en Madrid, nada más que a nosotros, y fuimos, y algunos vecinos me acompañaron, fuimos al cementerio. Entonces los amigos sabían que yo iba, y vinieron algunos amigos de Madrid, de los amigos de Isla Cristina. Ellos sabían lo que yo tenía. Entonces, una persona extraña de mi entorno, ni tenía mi teléfono, ni podía... O sea, si eran mis amigos, sabían el hecho luctuoso que ese día estaba yo sufriendo. Y alguien llamó con la voz distorsionada, lo cogió mi mujer y le dijo que os dejaba esas crónicas que me daban 24 horas. Quiero recordar, 24 horas, para que dejara de hacer esas crónicas. Indudablemente corté y dejé de hacer crónicas para la radio. Me asusté, lo confieso, me asusté. Hoy lo puedo contar. Igual era una broma de mal gusto de alguien, pero en aquellos momentos no se podía pensar que era una broma. He publicado entrevistas en contraportada, una de las partes importantes de los periódicos, en el diario Odiel, en plena efervescencia de éxito, con Rocío Jurado, con Rafael. Rocío Jurado, tengo un recuerdo maravilloso de ella, maravilloso. Ella vivía en una casa de alquiler. Yo no sé cómo conseguí la dirección de ella en la calle Cartagena, creo que era Cartagena 16. Eran Los Pares y era cerquita de la Avenida de América. Sí, fíjate. Cartagena 16, estas cosas raras que... Y bueno, lo cierto, ya no sé si le escribí o llamé, creo que llamé por teléfono, me consiguieron los teléfonos, no lo sé. Y le pedí de hacer una entrevista para Odiel. No sé si la publiqué después en La Higuerita, no he profundizado en el recuerdo de ese. Y me acompañó Juan Antonio Cores, que era un empleado del Banco Español de Crédito de Isla Cristina, que se marchó destinado a Madrid. También él era evangelista, tuvo problemas aquí por la persecución que había en aquellas fechas. Él era protestante y hacía, en su casa redistribuía libros, la Biblia, en fin, una serie de que se marchó a Madrid. Con dolor de su corazón se marchó a Madrid. Y me acompañó a ver a Rocío Jurado. Hicimos un reportaje precioso. Rocío Jurado fue deliciosa, aparte de guapa, la belleza que tenía, era un encanto. No había muchos asientos en la casa, que era de alquiler, como os digo. Así que eran los primeros tiempos de ella. Y ella estaba en cuclilla, y yo creo que también, porque me preparó un café en la mesita de centro que tenía, puso las 2 tazas, y ahí casi en cuclilla nos tomamos el café, luego lo retiramos, nos pusimos en el sofá, y Core fue haciendo fotos, las he publicado, fotos muy cariñosas conmigo. Luego la he visto muchos años después, varias veces. He cenado con ella y con Manuel Carrasco en el Casino de Madrid, en una ocasión. Y esto, pues, en el diario Odiel fue también de las pocas entrevistas, y para ella la agradeció mucho porque era sus principios, digamos, pues a lo mejor era el primer año. Ella había ganado un concurso de fandangos creo que en La Palma, en Bollullo, y que, por cierto, grabó un disco, Fandangos de Isla Cristina, que lo tengo,
Lo tengo, se lo regalé a Radio Isla Cristina, no lo recuerdo bien. Y esos fandangos de Isla Cristina me dijo que lo había hecho pensando, o se lo había pedido que hiciera algo, Miguelito Pérez. Supongo que conocéis mucho, algunos conoceréis a Miguelito Pérez, ya murió. Se ve que eran amigos y le pidió que escribiera algo sobre, algún cante sobre Isla Cristina. Y fueron esos fandangos. Y digo, tengo el disco. Y todo esto me hizo con ella tener una mayor relación, hasta el punto esto de que una noche cenamos en el Casino de Madrid con Manuel Carrasco y he publicado la foto, ella agarrada de mi brazo, muy agarrada de mi brazo, y Carrasco, Pedro Carrasco al otro lado. También he publicado en los diarios ABC, en ABC e Informaciones y en la revista Suceso de Color, y sigo colaborando en algunos medios. Ya hoy nada más que me atrae escribir sobre mi tierra y en La Higuerita. Igual he hecho algunas cosas en el Odiel, en el Huelva Información últimamente. Soy directivo por votación de la Asociación de la Prensa de Huelva. Estoy integrado también en la Federación Española desde 1992, porque obtuve el carnet de periodista en una ley que sacó Fraga, que todos quienes estuvieran acreditados más de 20 años ejerciendo la profesión podían tener acceso a la carrera, al título, como si hubieran cursado la carrera. Antes no había periodistas, antes de la escuela de periodismo eran escritores, personas que escribían y todo el mundo era periodista. Pues durante el periodo de Fraga se actualizó que todos los que tuvieran más de 20 años escribiendo y los demostraran con publicaciones, con certificados de las empresas, de los periódicos, etcétera, etcétera, se les daba el carnet. Yo me acogí a esa ley y me dieron el carnet. Incluso, te digo, soy directivo de la Asociación de la Prensa de Huelva y del Colegio de Periodistas, Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Igualmente de otras asociaciones, como la Asociación Cultural Iberoamericana, también soy directivo, que me encomendó el pasado año la presentación del libro Pratero y yo en edición guaraní. Lo presenté en la Embajada de España en Paraguay y en la de Uruguay, cosa que hice en Asunción y Montevideo, lo que me permitió visitar con emoción la calle Roque Barcia, del isleño Roque Barcia, en esta ciudad, en Montevideo. Estaba distante del hotel donde yo estaba, pero como sabía, yo había descubierto, eso nunca se había publicado, lo he publicado en La Higuerita. Y no sé si también, pues creo que en el libro, en uno de los libros lo he puesto en el prólogo. Fui a Roque Barcia en Montevideo. Y efectivamente le llaman el barrio español porque tienen muchos nombres de literatos españoles o de políticos españoles de la República. No sé si coincidió que buscaron el homenaje a España y cogieron los nombres más significativos en aquellos momentos. Cierto que la calle Roque Barcia pues está a lo mejor a la calle de Espartero o la calle tal o la calle, en fin, muchos nombres españoles. Y por hablar del mundo editorial, creé en 1980, sin ánimo de lucro, es decir, no para ganar dinero, la colección de libros Cuadernos de Isla Cristina, que aquí he traído unos por mostrarlos. Son 10 títulos, que unos pocos se venden y la mayoría se regala cuando hacemos un acto de presentación. He publicado a 10 autores isleños o escritores relacionados con Isla Cristina, o sus temas son locales, como Antonio Avelino Corral García, que fue el primero, José Bien Maviso, de cuyo texto se han hecho 4.000 ediciones, 4.000 ejemplares, se han editado 4.000 ejemplares, yo hice 1.000, ese fue el que más se vendió, Carnavales de Isla Cristina. Mi querido amigo Pepe Viesma. Eso es para dedicarle un capítulo aparte. Como lo confesionó, como nos reíamos, él me contaba, en una dedicatoria que me hizo uno de los libros, pues aquí estoy, Rafa, en Cana, Pepe, que la cena se enfría, Pepe, y él escribiendo, Pepe, hasta que Pepe iba cansado ya de escuchar a la mujer. Ambos desde el cielo estarán escuchándome y riéndose. También le publiqué a José Félix Navarro Martín, a Augusto Tacio, a David Jou Andreu, que hizo una investigación preciosa
sobre todos los catalanes que estaban en Isla Cristina, que vinieron. También le publiqué a Serafín Gómez Roja, a Agustín P. Figuereo, a Aníbal Álvarez, a Roque García Martí, una reedición que hice de las últimas, y últimamente a V. Ríos, porque tenían sus atardeceres, ladrón de atardeceres preciosos, y aunque los tienen en Internet, pero hay veces que las cosas de Internet se pierden. Y me hacía ilusión publicarle el CD La Cámara de V. Ríos paseando con poetas, porque él le gustaría insertar algunos poetas entre foto y foto. E efectivamente inserté fotos de Miguel Márquez, fotos de varias personas, de Pepe, textos, poesías de Miguel Márquez, poesías también de Pepe García y de otros. Ahora tengo 3 títulos pendientes de cuadrar para hacerlos. Tengo en mente, como decía, esos 3 nuevos títulos. Profesionalmente fui buscando, el periodismo no daba dinero, ni da dinero. El periodismo no daba dinero, y menos en aquella época. Pero por eso profesionalmente fui buscando una vía de ingreso más rentable que los periódicos. Hice esfuerzos y me preparé para ello. Ya casado y con hijos, en 1978, me diplomé en Marketing y Dirección Comercial en la Escuela Superior de Marketing de Madrid. Ya para entonces había asumido la dirección administrativa de una empresa juguetera madrileña, donde permanecí muchos años. Luego salté a otra del mismo ramo. Después fundé la mía propia, Ecojuguetes, que algunos Isla Cristina la recordarán, la tuve en la calle España, tuve a mi hermana de encargada. La fundé al 50% con otra persona, donde llegamos a tener muchas tiendas, 29 en toda España, y más de 150 trabajadores. Fuimos de los primeros en importar juguetes de China. Esto ya como actividad comercial, el conocimiento que habíamos adquirido y luego nuestras decisiones comerciales. Cuando la Unión Europea autorizó importar de China, en torno a 1990-91, fuimos de los primeros en traer juguetes a España, donde viajábamos para adquirir grandes cantidades. Íbamos teniendo 4 tiendas, 6 tiendas, 8 tiendas, 15 tiendas. Fuimos también pioneros en vender lo que luego fue todo a 100, nosotros era todo a 1000. Empezamos a vender todo a 1000, desatando un furor entre los compradores. Hacían colas en nuestras tiendas, porque lo que otros establecimientos vendían a 3000, nosotros lo vendíamos a 1000. Esto nos permitió viajar por casi todo el mundo, buscando fábricas y productos económicos. Así viajamos muchas veces a China, a Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Singapur, Indonesia, y así decenas de países. Ha sido una vida de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y riesgo, también de honradez. Por eso hoy, cerca del final de mi vida, y siempre, doy gracias a Dios por todo, y en especial por la familia que me concedió. Mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos y nietos. Igualmente muchos y buenos amigos que me quieren, aunque también he tenido mi cuota de dolor con la muerte de mi esposa, que pronto hará 6 años, y algunas enfermedades familiares. Guardando las cosas tristes en lo social, por retomar los recuerdos de mi etapa en Madrid, en 1971 instalamos el stand de Isla Cristina en la exposición Exponuba 71, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Fue la exposición de toda la producción de Huelva, tanto de los creadores, la literaria, la industrial, y me enteré que de Isla Cristina no iba nada. Inmediatamente entré en contacto con Manuel Marín, que era el comisario de la exposición, y le dije que yo me encargaba de hacer gestiones con Isla Cristina. Y efectivamente, don Emiliano Cabo del Castillo se brindó totalmente, se ofreció, y así montamos desde el ayuntamiento, aportando una variedad de muestras de los productos que se fabrican aquí, monté el stand de Isla Cristina, un trabajo voluntario y desinteresado
por el que recibimos la felicitación del Ayuntamiento y de la Diputación de Huelva. Hemos gestionado en nombre de la Asociación de Cabeza de Familia Jaime Casanova y ante el Ministerio de Educación la concesión del instituto más tarde llamado ya Padre Mirabén. Era cuando no había instituto y la Asociación de Cabeza de Familia trabajaba denodadamente haciendo mociones y haciendo gestiones para reclamar al Ministerio la necesidad de un instituto en Isla Cristina. Y el trabajo en Madrid me lo encomendó don Jaime Casanova, cosa que hice con mucho gusto. Y fui a pedir audiencia con el ministro Lola Tamayo, y el día que fui, con todos los elementos que me había dado don Jaime para demostrarle la importancia de Isla Cristina, no estaba el ministro. Entonces me recibió el secretario particular de él y me prometió que se lo trasladaría al ministro cuando llegara y que tendría noticia. Efectivamente, el ministro contestó a don Jaime Casanova y a mí, tengo carta del ministerio, diciéndonos que tomaba buena nota y que se lo pasaba, creo que era ya entonces, no me acuerdo a qué autoridad se lo encomendaba. Lo cierto es que entre las presiones del Ayuntamiento y la Asociación de Cabeza de Familia de Isla Cristina se consiguió. Por eso el otro día, leyendo un artículo en La Higuerita muy interesante, recordando los 50 años del instituto, me extrañó un poquito ver que no se hacía referencia, tal vez por desconocimiento, a la tarea que hizo la Asociación de Cabezas de Familia Jaime Casanova, una asociación con mucha vitalidad en los años aquellos y de la cual se recibió muchos frutos en distintos sentidos. Luego, en Madrid también, para dar más cuerpo a nuestras reivindicaciones en favor de nuestro pueblo, convocamos a un grupo de amigos y fundamos en 1976 la Asociación Amigos de Isla Cristina, también para acoger y ayudar a los isleños de la inmigración de los años 60, para sentirnos unidos y encauzar cuanto pudiéramos en beneficio de nuestra patria chica. Es decir, hemos hecho una amplia labor conjuntamente con otras personas de la asociación: Pepe Delgado, Antonio Bautista, José Enrique Salcedo, Rodolfo Cañete. Ya solo quedamos 3 de la Junta Directiva Fundacional: Pepe Delgado, Antonio Bautista y yo. Solo 3. La asociación sigue con distinta actuación a aquella etapa, pero al menos seguimos quedando, aunque sea un pequeño residuo de aquellos, y celebramos nuestras comidas de Navidad, se celebra el isleño del año, donde está el espíritu de la asociación, sigue pendiente, o sea, sigue vivo, y precisamente este año, en noviembre, cumplirá 50 años. Es un hecho que puede ser histórico para la historia de Isla Cristina, porque no todas las asociaciones duran 50 años, y más en la distancia y con la generosidad con que los isleños que estamos fuera hemos trabajado por Isla Cristina. Bien, es verdad que el Ayuntamiento siempre nos acoge con cariño y cualquier cosa que pedimos no nos dicen que no. Somos cautos en pedir porque tampoco es... Yo quizás por la confianza que tengo con mi amigo de muchos años, el actual alcalde, don Genaro Horta Pérez, con toda la confianza le digo en cualquier momento: Genaro, ¿ha visto esto? ¿Sabe esto? ¿Sabe aquello? Y le pongo al corriente de algunas cosas que por si él las desconocía, pero no desconoce nada, lo sabe todo. En alguna ocasión, ahora me ha sorprendido que he visto caminando por la avenida Manuel Carrasco, hace 4 días, vi que actos vandálicos, porque no tiene otra explicación, habían destruido las esquinas de varios parterres, donde están los jardines. Habían, con las manos, porque eso no es posible el viento, han arrancado y han tirado varias esquinas. Estaban los ladrillos
20, 30, 40 ladrillos, todo arrancado. Y más adelante, una escalinata de las que salen a la arena, arrancada totalmente, y era de hormigón. Digo, esto no es posible que los vendavales la hayan destruido. Estos son malas personas que de noche, abusando de la nocturnidad o la ausencia de vigilancia, han arrancado. Eso no es normal. Le hice 5 o 6 fotos y se las mandé por WhatsApp al alcalde. Me contestó inmediatamente. Yo se las mandé por la tarde y por la mañana me contestó dándome las gracias por enviárselas, y no me dijo si lo sabía o no lo sabía, solo me dijo, te prometo que mañana eso está resuelto. Yo lo tomé, pues que, bueno, se lo agradezco, pero me sorprende que con esa rapidez, efectivamente, a los 2 días he vuelto paseando. Bueno, ya al día siguiente vi que uno de ellos estaba reparado. Digo, le puse un WhatsApp, qué eficacia. Y al día siguiente la escalinata, están con la escalinata ya, con hormigón allí, todos los albañiles y los demás. Entonces, le estoy agradecido. Es un alcalde al que le estoy agradecido. Otros alcaldes en otros momentos también he acudido yo y han atendido cualquier sugerencia, ¿no? Lo digo como anécdota, de que cuando reclamamos o protestamos, que es una virtud que tenemos, protestar injustificadamente y contra cualquier organismo, pues es normal que se tarde en resolver. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Huelva tiene una línea verde creada donde la gente, los problemas que tienen en la vía pública, los meten en la app y se lo manda al alcalde. Dice que algunos que lo controla, como Pedro Quesada, que todo lo que ve que está mal se lo manda al ayuntamiento, me dice, algunas veces tardan, otras veces no. Pero esta aplicación está muy bien porque el ciudadano se comunica directamente con el alcalde. No sé el tiempo que llevan con ello, pero yo aprovecho este momento para, y viendo aquí al concejal, querido amigo don Jerónimo Sosa, trasládale por favor al alcalde, porque no le he dado las gracias todavía totalmente, nada más que aquel día no he tenido tiempo, mi felicitación por la eficacia con que ha desarrollado la reparación de esas anomalías vandálicas que le denuncié. Antes de 48 horas ya estaba resuelta. Igual otro día le digo algo y me tarda 3 meses, o no me hace caso. Pero de momento es justo y necesario decirlo, ya me quedo tranquilo, porque no le he puesto el WhatsApp último. En fin, desde la asociación ha sido un hueco que ha surgido sobre la marcha. Impulsamos también el monumento al marinero. Eso fue una petición que me hizo el alcalde, el recordado alcalde, don Emiliano Cabo del Castillo, que en una de sus visitas a Madrid, al Congreso de los Diputados, me dijo, Rafa, quiero hablar contigo. Y fui a verlo, nos reunimos en el Hotel Palace, y me dijo, mira, aquí llevamos un proyecto que lleva años y está muerto, el monumento al marinero, y yo quiero que se haga. ¿Por qué no te haces cargo tú con la Asociación Amigos de Isla Cristina y lo lleváis adelante? Y me pareció muy fuerte porque había una persona que me merece todos los respetos, que es quien lo llevaba. Pero no había obtenido la respuesta adecuada que merecía el proyecto. Y llevaba varios años, no sé si 2, 3 o 4, pidiendo, y ya terminó por no pedir. Y ahí quedaba un dinero. Y en resumen, creo que era 1000 y pico lo que había, no se acuerda muy bien. Lo cierto es que le dije, don Emiliano, cuente con ello, me voy a meter a fondo. Y efectivamente, con la colaboración de los compañeros, me aceptaron que nos hiciéramos cargo. Entonces la comisión ejecutiva para hacer el monumento la asumimos nosotros, siempre por deferencia al alcalde le poníamos al corriente de todo. Don Emiliano, he pedido a un escultor de Vigo, don Emiliano, le he pedido a un escultor de Barcelona, don Emiliano, he visto esto, ¿no? Y él me decía, pues me parece bien, recibía sus consejos, su aprobación, pero él me había dado total autonomía. De hecho, él no participó en la elección de la escultura, ni participó en la elección del constructor.
por razones circunstanciales, cerca de donde yo estaba trabajando, había unos talleres de cantería y le encargamos a un cantero, director de la Escuela de Cantería de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. El que fuera director me daba una garantía de que era un hombre que sabía lo que hacía, porque no se nombra un director de una escuela de cantería que tiene que enseñar a los alumnos. Y este hombre nos dio un presupuesto, lo aprobamos y lo pusimos en marcha. Y en un año aproximadamente, creo que fue, un año y poco más, realizamos el monumento al marinero. Fue, creo que, un desahogo para todos. El primer ramo de rosas que se colocó me lo encontré el día de la inauguración, que lo depositó, supongo, que don José Sosa Rodríguez, que fue la persona que inició en Isla Cristina la campaña, la primitiva campaña para hacer el monumento al marinero. Y él, cuando vio que publicamos la lista de las personas que formaban la comisión, en una reunión del ayuntamiento la pusimos por orden alfabético todos los nombres. Y el apellido Sosa era el último, porque la S era el último. Y me vio y me dijo, por poco me quedo fuera de la lista. Yo no cumplí con él una cosa, él perdió dinero con la construcción, con el primitivo proyecto del monumento, porque le pidió a un escultor, no sé quién, un proyecto, y el escultor le dijo que el proyecto, ya hacer el proyecto le costaba tanto. Y no sé si él se comprometió, lo cierto es que me dijo, me ha demandado y tengo que pagarle. Digo, pues mira, si sobra dinero después de construir el monumento, cuenta con ello. Pero la verdad es que las relaciones se enfriaron mucho, se distanciaron más y ya no me sentía yo con ganas ni de llamarlo ni de verle para saber cómo iba el juicio aquel, o creo que le condenaron a pagarlo y que había pagado, no sé cuánto pagó, creo que 19.000 pesetas. Y a nosotros nos sobró dinero, pero en aquel momento, o quizás tampoco yo lo recordé, no, ya no, ahí sí me pierdo. Pero lo cierto es que le dimos al ayuntamiento el sobrante de la suscripción. Nos sobró dinero y lo dimos para que cuidaran el monumento. El ayuntamiento puso el terreno y nosotros aportamos la escultura pagando el transporte, que por cierto, uno de los maestros canteros falleció al regresar a Madrid. Después de instalar los monumentos, tuvo la desgracia de que un tractor se salió del carril donde iba y el coche en el que iba se lo llevó y murió. Yo me harté de llorar en Madrid cuando me enteré. Son las cosas negativas. Pero bueno, ahí está el monumento para gloria de nuestros marineros muertos. Que hoy, cada vez que veo a niños subidos en la plataforma, en la barca invertida, jugando, me enfrento a ellos y digo, bonito, venid, mira, lo explico. Digo, esto no es un parque de juego infantil, hijo. Mira, esto es dedicado a muchos hombres que murieron. ¿Dónde está tu papá? Dice, ahí sentado en el kiosco que hay al lado. Digo, entonces venía el padre o la madre y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, no, le estoy diciendo que eso es un monumento a los marineros que murieron en el mar. Y que lo hemos hecho por su justicia popular. Y que no es un parque de juego para que estén subiéndose por las placas pero los niños con 5 o 6 años, los padres se los quitan de en medio y no se preocupan de lo que están haciendo. Y los padres, bueno, y se los llevaban, ¿no? Pero eso es una constante, lo he hecho muchísimas veces porque vivo al lado. Entonces, cuando voy y vengo, los veo. Y me duele mucho, me duele mucho. En fin, también desde la asociación en Madrid, hicimos una labor cultural organizando todos los veranos las jornadas culturales con la ayuda de nuestros queridos amigos Pepe Biesma y Pepe Borrero. Como decía antes, estarán en los cielos. Nos ayudaban con la peña Amigos del Carnaval. Dábamos conferencias, traíamos escritores, poetas, exposiciones y algunas veces, querido Pepín, tú no te defraudes, no te sientas mal si a tus actos van pocas personas. No, ellos se lo pierden.
Exactamente. Nosotros en aquella época, me acuerdo de la mujer de Pepe Biesma, Encarna, con la confianza y el cariño que nos teníamos todos, pues recriminaba la paliza que nos pegábamos Pepe Biesma y yo, o Porrero, llevando sillas para hacer un acto en el salón de la Peña Amigos del Carnaval. Y luego iban 6 personas, 5 personas, 7 personas. Salvo cuando hicimos la presentación de aquella higuerita resucitada el 1 de septiembre, cuando me quedé, como ya he contado antes, con la cabecera, en aquel acto sí estaba el salón lleno. Y hay fotografías publicadas de todo el salón lleno de público y Juan Bautista Rubio Milá sentado en primera fila con su esposa y un ejemplar en la mano. Fue la primera persona a la que le dimos un ejemplar. Después ya lo repartimos entre todos. Que también se llenaba mucho cuando venía JJ Benítez. Sí, sí. Pero digo algunas veces efectivamente, y cuando hicimos también, que trajimos al Premio Nacional de Literatura, a Curro García, se llenó, y hubo varias veces, pero hay muchas ocasiones, bueno, aquí lo hemos visto, actos culturales donde vienen muy pocas personas. Yo tengo la experiencia, y eso estamos en familia, aunque esto se pueda difundir por internet, pero no le viene mal a nadie, que cualquier acto hay que trabajarlo mucho. Hay que mandar muchas invitaciones. Hay que ponerlo con las nuevas técnicas que hay de WhatsApp, pues una vez y otra vez, aunque se cansen de recibirla, porque muchas veces a mí me produce esa misma situación muchas veces, que digo, ¡ay, que se me ha pasado! ¡Ay, cómo se me ha pasado! Y quería haber ido a ese acto. Lo vi hacía 7 días y me olvidé. Ahora en Huelva me invitaron a un acto que tenía interés en ir ayer, o antes de ayer, a las 12 de la mañana, y lo tenía apuntado en la agenda, y ya la agenda muchas veces ni la veo. Menos mal que me acordé desde las 8 de la tarde, y fui a de las 8 de la tarde, porque tenía 2. Así que yo agradezco mucho a todos vosotros, aunque estaba hablando del amigo Borrero y el amigo Pepe Biesma, de las jornadas culturales. Tengo que agradecer siempre la atención que me han prestado desde el ayuntamiento y otras entidades en la organización de actividades culturales. Y aunque digo que ya creo que me voy a cortar la coleta, no lo sé, porque si tengo 3 libros pendientes de presentar, por lo menos en 3 ocasiones tendré que hacer, pero ya no seré yo el protagonista como hoy, seré el acompañante presentando el libro y el autor. Toda mi vida he dicho que he tenido como norte mi tierra, que era mi sur, porque Andalucía, yo me he sentido, andalucista es todo el que trabaja por Andalucía, todo el que siente Andalucía, no los miembros de un partido, que aunque se llamen andalucistas, no me refiero concretamente a Isla Cristina, sino en general. Es una discusión que ha quedado muchas veces, que los andaluces que luchamos por nuestra tierra, donde quiera que estemos, podemos ser del partido que sea. Pero si estamos trabajando por nuestra tierra, somos andalucistas. Lo dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Ya terminando, vuelvo al capítulo de gratitudes. Independientemente al representante municipal, mi querido amigo Jerónimo Sosa, a todos vosotros, amigos, por estar aquí, a mi amigo también Manuel Olías, y en especial a Lolita del Pilar Rubio y a mi amigo Saverio Bambina, que le tenía un recuerdo mental para ellos. No sé si me habéis escuchado al principio, cuando he hablado de tu padre y de tu abuelo y de la etapa de la higuerita. Pero bueno, te lo puedo dejar después, o lo puedes ver en internet, que el amigo Manuel Olías lo va a colgar en YouTube. El ayuntamiento me ha recompensado a los esfuerzos o inquietudes que he tenido por nuestra gente y por nuestro pueblo. Así, en 1979, no puedo obviar que don Emiliano Cabo del Castillo me concedió con su ayuntamiento, por unanimidad, la medalla de la ciudad. Y en 2009 cedió nuestro nombre por una iniciativa iniciada
por don Francisco Zamudio Medero como alcalde, que había aprobado concederme una calle grande de Isla Cristina, él me decía una avenida, pero luego vinieron las elecciones, él cesó como alcalde y no encontraban don Enrique Vázquez, aquí presente, al que le agradezco su acompañamiento, y doña María Luisa Faneca, me dieron una serie de calles para ver si yo elegía cuál prefería, pero me dieron otra opción y era que el centro cultural que se iba a inaugurar llevara mi nombre, y eso ya primó sobre todo. Yo prefería el centro cultural a una calle, porque para mí la cultura es esencial. Sin cultura no somos nadie, no somos libres, somos presos de la ignorancia. Y yo, que soy autodidacta en muchas cosas, o en casi todo, amo la cultura. Y os invito a que no perdáis nunca el sentido de colaborar, de atraer gente, porque le hacemos un favor. No nos lo hacen los que vienen, le hacemos un favor cuando traemos a alguien, porque es importante tener formación cultural en cualquier campo. De ahí que ya os tengo cansado de esta letanía y voy a terminar. No sé si he cumplido el tiempo que dije, de media hora aproximadamente. Igual me he pasado con los comentarios que sobre la marcha me han surgido. Pero en fin, amigo Pepín, Asociación Cultural El Cantil, he pasado un rato muy agradable con vosotros, venía nervioso, pero ya estoy muy relajado y muy contento. Y os agradezco de todo corazón el que me hayáis acompañado en esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras y por lo emotivo que nos ha hecho a sentir en esta tarde, Rafael. Muchas gracias a ti, amigo. De todas formas, ahora te voy a poner el pin de nuestra asociación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La Asociación Cultural Cantil a don Rafael López Ortega por su colaboración desinteresada. Abril 2026. Muchas gracias.